Amigos panistas, amigos de Nuevo León, distinguidos precandidatos aquí presentes, les doy la más cordial bienvenida a esta fiesta cívico-política que el Comité Directivo Estatal, que me honro en presidir, ha organizado con especial esmero para ustedes, amigos panistas, y para toda la comunidad de Nuevo León, como una primicia de la vida democrática de nuestro partido. Aunque es un evento eminentemente interno del PAN, hemos invitado a representantes distinguidos de nuestra comunidad, rectores de universidades, representantes de los organismos intermedios, intelectuales, directores de los medios y editorialistas, líderes sindicales y estudiantes. Todos ellos factores y protagonistas importantes en el cambio que buscamos para el bien de México y de todos los mexicanos. El objetivo primordial de esta presentación es que los miembros activos de nuestro partido aquí presentes tengan la oportunidad de escuchar y conocer el quehacer político y las posiciones individuales de los precandidatos sobre los asuntos que afectan de manera prioritaria al bienestar de los mexicanos. La organización de este evento es una presentación para que los panistas podamos formarnos una opinión objetiva de cada precandidato y tengamos argumentos sólidos para asistir a la Convención Nacional el próximo 20 de noviembre en la capital de la República, en la que elegiremos democráticamente a nuestro candidato a la presidencia para las elecciones de agosto 94 y seguramente presidente de México. Vamos a hacer ahora el sorteo que les había dicho, para luego pedirles a nuestros invitados que pasen cada uno al podio que les corresponde. Yo quisiera que el licenciado Monter sacara de allá un papelito y Diego, si nos ayudas tú sacando otro de aquí para empezar a asignar a cada uno, los lugares que les corresponden. Al licenciado Eduardo López García le suplico que pase. Toca el lugar A. Lugar número A. Al extremo, la letra número A. Diego Fernández de Ceballos. Letra número D. D. Sí, por favor. Ingeniero Alberto Rosas López. Letra número C. Licenciado Javier Rivas Cantú. Letra número B. Nos acompaña también en el presidium la secretaria general del Partido Acción Nacional en Nuevo León, licenciada Alejandra Fernández de Sepúlveda. Enseguida vamos a conceder la palabra a cada uno de los invitados en el orden en que fueron sorteados, primero A hasta la D. Tiene cada uno 15. Buenas noches. Buenas noches, amigos panistas de Nuevo León. Buenas noches a Diego Fernández, a Adalberto Rosas, a Javier Rivas. Buenas noches a todos y cada uno de las personalidades que nos acompañan, a los diputados federales, a los diputados locales, a todos y cada uno de los miembros de los comités directivos estatales y municipales. Amigos, 1994 es el año decisivo en la historia de México. La afirmación de que el PAN
es la fiel de la balanza en este momento histórico, es totalmente cierta. La actual estructura del partido nos hace ver con confianza el próximo proceso electoral. Sí, amigos, en todo el país estamos preparados para gobernar. El papel que desarrolle el candidato será decisivo para alcanzar las metas que nos hemos fijado. La firmeza de la actitud que asumamos será determinante para aniquilar esa estructura de control político. Necesitamos asumir una actitud decisiva, ya sea para abrir a los mexicanos el camino democrático o bien para darle un nuevo respiro al sistema, para que continúe como hasta ahora siendo un lastre para el desarrollo nacional, para el desarrollo de su estado, amigos de Nuevo León. No podemos permitir en este momento que continúe esa estructura de control político. Nuestra actitud, la actitud de ustedes que hoy llenan este recinto, debe ser una actitud de firmeza. Hoy, amigos de Nuevo León, su voto es sumamente importante. Deben analizar los hechos con detenimiento. En 1988, la estructura de control político, la estructura de manipulación estaba liquidada. Y ustedes lo saben, lo sabe todo el país. No podemos en este momento ser vacilantes. Tu voto, amigo, tu voto es decisivo. Decía Gómez Morín que nunca nos falten motivos para luchar. Estas palabras hoy en día tienen plena vigencia, pues aún nuestro país no ha establecido un sistema político que se sustente en la razón fundamental por la que fue fundado nuestro partido, que se sustente en el respeto a la dignidad de las personas. Luchar contra esa política que ejerce aún en nuestros días la manipulación de los ciudadanos es luchar por los valores fundamentales por los que fue fundado nuestro partido. Sí, amigos. Mucha gente, muchos estudiosos afirman que el gran problema de México es que contamos con una ciudadanía que no tiene memoria. Tienes que hacer memoria, amigo panista de Nuevo León. Tienes que recapitular los hechos, cómo se han sucedido. En un principio, el gobierno salinista se encontraba totalmente, sí, efectivamente, totalmente inmerso en un estado de ingobernabilidad. Pero, amigo, obtuvo un respiro. Sí, amigo, tú sabes que obtuvo un respiro político. Esto le permitió reducir el tamaño de su aparato gubernamental, con lo cual corrigió sus finanzas, que con la venta de paraestatales se llegó a nuevos recursos que le permitieron controlar el déficit público. Al reducir su aparato burocrático, tuvo un mayor control en la toma de decisiones. Aparentemente, porque nadie está seguro, las cuentas nacionales se corrigieron. Pero ¿cuál es la situación del ciudadano? ¿Cuál es la situación de la sociedad? Ya que el pretendido bien, el pretendido buen funcionamiento del aparato gubernamental
no implica necesariamente bienestar social. No ha significado, sí amigo, no ha significado elevar la calidad de vida de los nuevoleonenses. No ha significado modificar la calidad de vida de millones de mexicanos. La situación, los patrimonios de tu familia, de tus hijos, se ha estancado. La calidad de vida del mexicano común y corriente se ha visto disminuida. El patrimonio familiar prácticamente no ha crecido. Las expectativas que tienen las jóvenes familias de tener un hogar propio es muy bajo. Las funciones propias del Estado para aquellas para las que fue fundado no se han cumplido. En todas las ciudades, en todas las localidades, en todos los pueblos, vivimos en un estado de total inseguridad. Esta es una de las razones, recuerda que es una de las razones de ser del Estado. Los obreros pagan cuotas a sus sindicatos sin recibir algún beneficio. Por el contrario, son obligados a participar en mítines. La manipulación y el control político subsiste en todas y cada una de las esferas del sistema. Bajo estas condiciones, debemos pensar cuál es el papel de ustedes. Ustedes son los que están en la mayor responsabilidad de decidir en estas elecciones. No es pues una simple personalidad, es el análisis de la actuación de las personas. Si en 1988 el sistema estaba aniquilado prácticamente, hoy aparentemente por un manejo insistente de la figura presidencial parecería que se ha fortalecido. Y tu amigo tiene la obligación de recordar los hechos, Le agradeceré, de analizar a las personas. Te agradezco a ustedes en los momentos por escucharme. Muchas gracias. Les recordamos que en el transcurso de las presentaciones de los señores invitados, los candidatos, pueden ir formulando preguntas, levantan el papelito de la pregunta y nuestros edecanes van a pasar a recogerlos para entregárselos a la comisión para la segunda parte de la sesión, que son preguntas y respuestas. Licenciado Olivas, tenga la honra. Bueno, mi más cordial bienvenida a los compañeros del Partido de Acción Nacional que han llegado hoy a Monterrey para esta comparecencia. Bienvenidos. A todos ustedes, muy buenas noches. Es universalmente reconocido que el arquitecto que nos hizo a todos iguales. Por ello, lo que nos diferencia quizá es la educación que hemos recibido. Y al reflexionar sobre esta frase, me doy cuenta que si nuestro gobierno, quienes nos gobiernan, no obedecen
a los principios éticos, de nada serviría haber ido a la universidad, al TEC de Monterrey o a alguna universidad del extranjero. De nada serviría haber ido a Harvard o a Yale o a Wharton. México está asediado por problemas políticos, económicos y sociales, que son los mismos, son los problemas vistos desde diferentes ángulos. Son problemas humanos. ¿Por qué? Porque todas las teorías económicas, todas las técnicas macros y micros no tienen sentido si no se aplican con un contenido ético. Por eso yo me he propuesto que incluyamos, primero que nada, los temas éticos en la labor de gobierno. Y quisiera entonces que ustedes me acompañaran a un viaje imaginario en el que tratáramos de ver qué México tendríamos si estuviéramos dispuestos a darle este contenido ético a las acciones de gobierno. Imagínense ustedes un México en el que viviéramos una democracia sin adjetivos, en donde el voto se respetara escrupulosamente, en un país en el que viviéramos el pacto federal, el federalismo, los tres poderes, donde se respetara la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios. Imagínense también, en segundo término, un país en el que el gobierno fuera transparente para los ciudadanos, que fuera difícil notar su presencia, porque sería el pueblo en el poder y sería un gobierno que estuviera constantemente rindiéndole cuentas al pueblo. Un gobierno que nos permitiera asomarnos a ver en qué se gastan los dineros de los impuestos. Y ahora en esta gira que he emprendido, estoy constatando, no he encontrado un solo alcalde que muestre a los regidores panistas en qué se gastan los dineros. Y esto para mí se convierte en una prioridad, pero no solamente a nivel municipal, sino también a nivel estatal y, ¿por qué no?, principalmente a nivel federal, que es donde se maneja el 85% de todos los impuestos que se pagan en este país. Imagínense ustedes la importancia de introducir elementos de contenido ético a la política económica y que tuviéramos una economía que tuviera consideración con el ser humano, con su dignidad, que respetara a los hombres, a las mujeres, a los niños. Imagínense qué diferente sería México si tuviéramos gobernantes gobernando en base a principios éticos. ¿Cuál sería la consecuencia? La consecuencia sería que estaríamos gobernando con principios panistas, porque el respeto a la dignidad de la persona es uno de los principales principios de Acción Nacional. Tendríamos entonces una manera de hacer las cosas muy diferente de la actual, porque la crisis actual en la economía es que el gobierno ha tomado medidas unilaterales sin importarle las consecuencias y las repercusiones en la vida de cientos de miles de jefes de familia, y no ha tomado en cuenta que la crisis económica desbarata familias, crea fricciones entre el marido y la mujer, entre los hijos y los padres, y da margen al alcoholismo, a la frustración, a la drogadicción, al pandillerismo. Esas son las consecuencias de la política económica inhumana que estamos viviendo, carente de contenido ético. Imagínense ustedes
También lo que sería un país en el que los tribunales dieran sus sentencias con base en la verdad. Un país en donde tuviéramos una justicia verdadera, no un país en donde los tribunales actúan en base a falsedades, porque luego dicen que los mejores testigos son los falsos. Imagínense también un país en el que todos estos anteriores conceptos fueran encapsulados en un entorno sano, en un entorno en el que no hubiera basura, en el que no se contaminaran los ríos ni las aguas de los lagos y los mares, pero también un entorno en donde el gobierno fuera el que predicara con el ejemplo. Sería otro México. Y todos estos cambios no requieren de reasignaciones presupuestales. Todos estos cambios están a la altura de nuestro alcance en la medida en que nosotros pudiéramos hacer que el pueblo mandara en México. Porque el pueblo quiere que se le gobierne de acuerdo a estos principios de respeto a la persona, de dignidad, de verdadera solidaridad, en un gobierno verdaderamente subsidiario, no autoritario. Compañeros panistas, estamos hoy en plena campaña presidencial, pero también espero que este evento quede registrado como el evento que marca el inicio del fin del partido gobierno. Porque para mí el PRI significa no otra cosa más que un contrato social inoperante y obsoleto. Un contrato social que se estableció en 1929 y que no ha podido ser llevado a buen término más de 60 años después. Cuando yo volteo y busco la solución, solamente encuentro un solo grupo en todo el país que tiene la fortaleza de carácter y que lo ha demostrado a lo largo de 50 años para llevar a cabo la celebración de un nuevo contrato social en México, que ponga remedio al fraude electoral, que ponga remedio a la injusticia económica, que ponga remedio para que los tribunales actúen en base a la justicia verdadera. Y ese grupo, y no hay otro, es el grupo formado por todos los miembros de Acción Nacional. Muchas gracias. Para quienes están parados al fondo, les recordamos hay lugares arriba todavía. Ingeniero Alberto Rosa está en la onda. Primeramente quiero agradecer a los organizadores de este evento. Nos han tratado honestamente, con respeto, y se ha marcado con mucho equilibrio incluyendo insacuradamente estos lugares que estamos. Pero también quiero agradecer a todos ustedes que al sentir la mano de ustedes cuando daba mi propaganda, sentí el calor y la confianza, y yo creo que esto me hace permitir enfrentarme a ustedes y dar mis puntos de vista. Gracias, pueblo de Nuevo León, gracias, gente de Monterrey, por seguir enseñando a México cómo se hacen las cosas.
duda el tema de la democracia comprende todos los demás. Puedo afirmar, simplificando, que no hay solución permanente y adecuada a ningún problema sin democracia. Hay democracia cuando las decisiones de gobierno, que pueden ser correctas o incorrectas, justas o injustas, positivas o negativas, se toman por la mayoría de los ciudadanos. Cuando existen canales de comunicación de la sociedad para que las ideas, preocupaciones y proposiciones del ciudadano común se puedan discutir y realizar. Es evidente que en México no existe un sistema que permita lo anterior. Nosotros como partido vivimos cada 3 años la falta de democracia que se manifiesta en la no realización del elemento esencial, elecciones libres. ¿Qué mensaje deseo difundir durante los próximos meses para llegar a la presidencia y cuál será mi principal acto de gobierno? Maquido decía, debemos desacralizar la presidencia de la República. Yo lo estoy haciendo desde que intervengo en la política, antes que fuera común criticar al presidente en 1967, y desde entonces he intentado que se cambie del alma del mexicano el concepto de institución presidencial. Sostengo que debemos de hablar de y defender la institución republicana. ¿Y esto qué significa? Respetar la Constitución para que el federalismo, la división de poderes y el municipio libre se den en la realidad todos los días de todos los actos de gobierno. Cuando digo federalismo, pienso en Ernesto Rufo y su esfuerzo por conseguir un trato justo de la hacienda centralizada de ASPE. Cuando digo división de poderes, pienso en Pancho Barrios y en el Congreso de Chihuahua, que está enseñando responsabilidad y dignidad en la autonomía al resto de México, pero también a los medios de información, y es urgente la necesidad de convertirla a la prensa y a la televisión en un verdadero poder para que den equilibrio. Por supuesto que en mi campaña política difundiré la plataforma política del partido que ustedes determinen el 20 de noviembre, con un lenguaje sencillo, que pueda entender el pueblo. Los que hemos convivido con la gente humilde sabemos que los mexicanos somos inteligentes, y mi campaña será eso: contacto directo con mucha gente y hablarles con la verdad. Es cierto que significa mucho esfuerzo estar lejos de mi familia por largas temporadas, pero ellos y yo hemos concluido que es necesario hacer algo por salvar esta patria que es nuestra, de quienes se la han apropiado. No considero necesario insistir en mi oposición a lo que se conoce como reforma gradualista, que trata de confrontar la posición del todo o nada. Sostengo que, por ejemplo, no se debe aprobar una ley electoral que pudiera tener algún pequeño avance sobre lo anterior, pero que deja intacto el mecanismo del fraude. Era muy evidente la necesidad del gobierno de conseguir nuestro apoyo, y estoy convencido que se puede avanzar, y no se ha hecho porque no es un avance duplicar costos y sillones de los sepulcrales senadores, y aseguro que el ambiente que se creó por el propio gobierno contra la reforma del 82, incluyendo a los priistas que votaron en contra, fue para justificar el transitorio del año 2000. La prensa nacional publicó el 22 de octubre la conclusión a la que llegó el Consejo de Jefes de Gobierno libremente electos, en los que se encuentra James Carter, Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz, y Raúl Alfonsín, y al que por supuesto no puede pertenecer ningún priista, sobre la reforma electoral en México y las elecciones en 1994, en el que se hace énfasis en varios puntos que impiden la celebración de los comicios democráticos, sosteniendo que el carácter de las reformas constitucionales recientes están más orientadas al reparto del pastel político que a sanear el proceso electoral. Así nos ven desde afuera, y yo estoy de acuerdo con ellos.
Dije al inscribirme como precandidato que todavía estaba en deuda el sistema legal con el pueblo mexicano al negarse a reformar el artículo 1 de la Constitución y establecer que nuestros derechos humanos se nos reconozcan, no se nos otorgan. Y estos derechos, aunque están claramente establecidos en la Constitución, al llegar a los tribunales y las agencias del Ministerio Público, se limitan a desaparecer del todo. En otros casos, son autoridades administrativas las que violan con cinismo kafkiano las leyes. La justicia penal, que se describió como la que imparte los tribunales a los que comparecen los pobres, así se ha marcado la justicia penal en México, donde comparecen los pobres. Aunque Aspe y Gil Díaz acabaron con la tradición, ahora meten a los ricos también con la justicia fiscal. La otra institución que se debe fortalecer en apego a la justicia es la Defensoría de Oficio. Deben ser abogados defensores gratuitos los más preparados, y para eso será necesario capacitarlos permanentemente y remunerarlos con justicia. Es lamentable que las gentes que no tengan recursos estén en las cárceles, aunque no tengan delitos o tengan delitos pequeños. Esto es muy importante, hay que defender a las gentes de los jueces que meten a la cárcel a los pobres. Por supuesto que dignificar la justicia tiene que fortalecerse la autonomía del Poder Judicial, que cada vez está más adocenado por intereses partidistas y sectarios. Será una medida esencial de mi gobierno. Es vergonzoso que lleguen a la Suprema Corte una persona que tiene historial jurídico doctrinario, haber sido secretario del partido político responsable de los fraudes electorales. Estas decisiones ofenden a la moral nacional y no se debe de repetir. Me refiero a la señora Cueta. Con el propósito de democratizar la justicia, ¿qué decía Maquillo? Que había que dejarle a la oposición el nombramiento del Procurador de Justicia. El partido ha sostenido la necesidad de separar los cargos que actualmente se funden incorrectamente en una sola institución. El abogado de la Nación, representante legal de la Federación y asesor jurídico del gobierno federal, debe ser uno. Debe ser un abogado de sólido prestigio e intachable moralidad. Considero que debe ser facultad del presidente de la República nombrarlo y removerlo. Lo voy a nombrar. El otro, el que procura la preservación, investigación y representación y la represión de los delitos del orden federal, y que tienen a su disposición la Policía Judicial Federal, deben ser encomendados a otro profesional del derecho, nombrado conforme al procedimiento que establece el artículo 96 para los ministros de la Suprema Corte. La incongruencia de los dos encargos para un mismo funcionario se ha puesto de manifiesto claramente en los últimos meses con el desempeño del doctor Jorge Capizo, que, si bien hubiera podido ser un brillante abogado de la nación, no se ha destacado en su habilidad por la persecutoria de delincuentes y de narcotraficantes. El tema de la economía ocupa la atención de los observadores extranjeros desde hace 11 años. Los banqueros internacionales descubrieron que habían hecho un negocio de alto riesgo e iniciaron pláticas para salvar de lo perdido lo que apareciera. Aumentaron las presiones para que México firmara los acuerdos de reducción arancelaria conocidas como GATT, que sin duda tenían un propósito positivo, pues no era posible seguir cerrado los avances en la productividad solo para proteger la ineficiencia. La carga que venía arrastrando el país era excesiva. La deuda externa e interna era y sigue siendo desproporcionada para nuestra economía. El sexenio de De la Madrid perdió la oportunidad de fortalecer el espíritu del mexicano, volvernos audaces y competitivos y prepararnos para el cambio que se estaba dando en todo el mundo. Tuvo una coyuntura en 1983, cuando se asomó el bello rostro del orgullo nacional en las elecciones de Chihuahua y de Durango, y ese mismo año acabó la esperanza y se inició la frustración con los fraudes de Baja California, Sinaloa, Tamaulipas, etc. Vino Salinas con el Tratado Trinacional de Libre Comercio, que no es un acuerdo que solo pretende liberar el comercio, sino a través de los acuerdos paralelos
regular la vida de los pueblos en otros aspectos. No estoy de acuerdo con el tratado y la forma como se ha manejado por este gobierno frente al estadounidense, que es en la práctica el único que realmente interviene en esta discusión. ¿Cómo justificar las críticas abusivas a nuestra pobreza? ¿Cómo justificar las críticas abusivas a nuestro medio ambiente? Yo no acepto, aunque admito que por interés nacional debemos de hacer efectivo la protección del medio ambiente, pero que no porque nos lo impongan ellos, y la pobreza tiene que ser un acto de gobierno que habrá que desterrar mi gobierno. En el otro aspecto de la aprobación del tratado, lo que decidió un solo hombre, y por eso hablamos de quitarle el poder al presidente de la República, de darle fuerza a los demás poderes, lo que decidió un solo hombre, yo no puedo aprobarlo porque estaría renunciando a mi calidad de ciudadano y me convertiría en súbdito. No puedo estar de acuerdo con un acto de gobierno que va a influir en el sistema de vida de mis nietos si la decisión del presidente es la única que importa en el país. Es triste depender de los congresistas estadounidenses para que se discuta allá si el tratado traerá más beneficios que perjuicios a nuestro pueblo. Esto no lo soporto. El programa de Procampo que estableció el gobierno salinistas para ayudar a poco más de 3 millones de familias campesinas con un subsidio amarrado a la superficie de la tierra, ya que se da por hectárea, obviamente no fomenta la productividad. Como otras acciones de Salinas dentro de su concepción de solidaridad, estas llevan el propósito de aumentar la votación para su partido en 1994. No podemos aceptar este tipo de negociaciones, pero eso no justifica que en México, donde no hay elecciones libres, admitamos mansamente acciones populistas que tenemos que pagar todos los mexicanos con nuestros impuestos. ¿Qué pensará un obrero de Monterrey al que se le explique que la empresa no le puede pagar más porque los impuestos son excesivos en este país y que Salinas dispone los recursos del pueblo para volver más simpático a Aspe o a Camacho o a Colosio o al que sea? Finalmente, debo precisar que mi gobierno se propone acabar con los traficantes de drogas y sus cómplices. No habrá contemplación con los que dentro y fuera del gobierno están dañando física y moralmente a los jóvenes con la adicción. No es un secreto, amigos, que hay miembros del ejército y políticos encumbrados que dan protección a los narcos, banqueros que reciben sus depósitos y una sociedad que cierra los ojos y se hace la desentendida ante el más peligroso enemigo que tenemos los mexicanos. Hace varios años, desde 1982, decidí atacarlos de frente y ahora desde la presidencia espero vencerlos. Licenciado Fernández, tenga la bondad. Compañeros y amigos, efectivamente, esta noche es la de Acción Nacional y la de la democracia, porque una jornada como esta solo la puede realizar un partido político democrático. Jamás la Secretaría Electoral del Gobierno, jamás tampoco ese conjunto de sectas que mal se toleran entre sí. En ninguna de esas organizaciones hay alternativa. La opción, por así llamarla, fatalmente es única. El ejercicio dialéctico y democrático de hoy solamente puede vivirlo y celebrarlo
en México, Acción Nacional. Pero yo considero que no es aquí el momento para hacer un plan de gobierno, no un programa ni una plataforma, porque en un partido político democrático eso se hace en una convención. Tampoco podemos reducir el evento a que cada quien traiga notas o saque papeles, grandes o pequeños, como algunas veces los canarios lo sacan en las ferias. Es ocasión propicia para traer a este recinto el debate que se ha venido dando durante los últimos días por los propios precandidatos ante la prensa nacional. Claro, Adalberto Rosas ya lo inició, y a eso vine. Podemos y debemos hacerlo con respeto, con amistad, con señorío, pero la confrontación de ideas resulta necesaria. De lo contrario, quedaría la sensación de que esta es una parodia de lo que hace el mundo oficial. Pareciera que se trata aquí de una pasarela azul, y no es el caso. Venimos a debatir, y yo propongo que al menos en la segunda vuelta todos podamos plantear lo que hemos venido diciendo en todas partes de México para poderlas confrontar como amigos, como compañeros, como demócratas. Por cuanto a mis planteamientos toca, yo quiero reiterar aquí que son 3 los adversarios que tiene Acción Nacional. En primer término, el abstencionismo. En segundo lugar, el PRI. Y en tercero, el ex-PRI. Primero, mientras haya miles y miles de millones de hombres, millones de hombres y de mujeres en el mundo que no se hagan cargo de sus responsabilidades sociales, el mundo no caminará hacia la justicia en la libertad. Yo creo que en México, señoras y señores, el combate es hoy, antes que contra otros, contra quienes no participan. Y hoy más que nunca tiene sentido el mensaje, aquel de los primeros días, aquel de Acción Nacional, mover las almas de todos los mexicanos. El segundo adversario, mientras haya en México, mientras subsista la simbiosis de partido oficial y de gobierno, todas las grandes decisiones económicas y políticas de este país habrán de subordinarse a criterios facciosos. He fustigado por todo donde voy la concentración indebida de decisiones políticas y económicas en el presidente de la República. He señalado duramente la injusticia en la concentración de la riqueza y el empobrecimiento, la miseria de 40 millones de mexicanos. He señalado el sesgo electoral de Pronasol y la violencia institucional de ese programa contra la vida de los estados y la libertad de los municipios. Estados y municipios que viven de mendigos mirando al centro. He reclamado 1001 inequidades e injusticias del sistema, pero sin duda, señoras y señores, también ha sido fuerte la voz para reconocer los aciertos, sean cuales fueren, de nuestros adversarios, por una razón muy sencilla y que la digo de frente: porque nada ni nadie me puede obligar a que me integre al maniqueísmo político donde se refocilan tantos idiotas. Las ideas de los precandidatos, sus tarjetas, sus discos duros de computación, todas esas ideas y las de todos nosotros que vayan a la convención y que participen en las mesas de trabajo.
Aquí es un debate político sobre posicionamientos que deben de tomarse en consideración y valorarse por ustedes. El tercer adversario es el EXPRI, porque no puede ser opción de verdadero cambio democrático quienes han salido del PRI, impregnados hasta el alma de todo lo que dijeron, fueron e hicieron. Su autoritarismo sectario los asfixia y los vincula fatalmente a su pasado. De la anterior consideración excluiré por justicia a unos cuantos viejos luchadores de izquierda honrados que deambulan como extraños en lo que antes fuera su casa. Se los dijimos a tiempo, pregúntenle a Jorge Alcocer. Ojalá el PAN no olvide esa elección. Señoras y señores, ante esos tres adversarios tenemos un reto inmediato. Por una parte, una plataforma, por otra, un candidato. Pero también, y hay que entenderlo así, debemos fortalecer al partido en toda la República, mantenerlo unido en el orden y en la generosidad. Necesitamos lanzar en todas partes a los mejores hombres y mujeres como candidatos. Que el Senado y la Cámara de Diputados tenga a los mejores hombres, a las mejores mujeres, no solo de Acción Nacional, de México todo. Por cuanto a la plataforma, el trabajo no es de los candidatos. Debemos analizar a fondo, ahí, en la convención, los grandes problemas nacionales, hacer propuestas concretas de gobierno para atender necesidades, para remontar rezagos, para atender la marginación en la que viven millones de mexicanos. Pero tenemos que hacer a un lado, si queremos servir a México, la retórica fácil y populista de la intransigencia contestataria. Cualquier lenguaraz, sobre todo si es voluntarista, puede intentar seducir con un discurso tan radical como vacío. Más grave aún, cuando se llega a descalificar públicamente el trabajo de la propia institución. Y a veces, faltando a la verdad, negando los triunfos auténticos, que además son evidentes, y despreciando a veces la victoria cultural que todos los de afuera nos reconocen. A veces nos tildan de tímidos cuando nos va bien, porque a veces resultamos inmorales. Y son triunfos que a pulso, con gran trabajo, con denodado esfuerzo, Acción Nacional tiene más de medio siglo de venirlo buscando y que ahora empieza a conquistar. Ha ganado esos triunfos Acción Nacional por y para México. Al partido le ha costado mucho trabajo llegar a ocupar el lugar que tiene. Esa posición no se ha logrado por un cálculo gradualista, ni por regalos de nadie. Hay 54 años de siembra, y aquí hay hombres que me entienden y mujeres que lo saben, y otros que se acaban de ir. Otros que han muerto, pero que desde lo alto pueden saber lo que ha sido esta lucha tesonera, que nadie con discurso hueco puede minimizar. Hoy gobierna Acción Nacional a 15 millones de mexicanos. No como quisiéramos, porque hay trabas, porque hay inercias, porque no podemos hacer el gobierno como fuera nuestro deseo. Pero tenemos bajo nuestra responsabilidad a una población más grande que la de 120 países de la Tierra. No es poco lo que ha logrado Acción Nacional, y que no me hagan cuentas de 1000 años más. Yo creo que debemos conocer mejor a nuestro partido, debemos entenderlo cabalmente, debemos respetarlo sin excusa. Ningún protagonismo debe convertir a un auténtico partido político en una horda de fanáticos. Para concluir les diré, Séneca, siempre cuando terminaba sus cartas, hacía una propuesta, una reflexión, pedía un compromiso. Yo quiero sacar, entre otras ventajas para el partido y para México, una, si ustedes me lo permiten y mis compañeros de esta tribuna me lo aceptan.
Uno de los grandes problemas que va a enfrentar Acción Nacional como partido fuerte, que es opción y que es poder, será la conformación de sus próximas planillas, de sus próximos candidatos. Yo voy a hacer un compromiso de honor ante ustedes y por ello ante todo México. Si yo no soy el candidato que gana, yo voy a apoyar a cualquiera de mis 3 compañeros. Porque eso lo aprendí de Acción Nacional. Pero hay otro ofrecimiento más. No me verán en ninguna lista de candidatos. Que pasen otros. Que no sea esto un camino que lleve a otra definición. Yo quisiera que todos entendiéramos que el orden y que la generosidad no solamente es un eslogan, un mensaje, un canto de Acción Nacional. Debe ser una forma política superior de honor y de honradez, y la mejor de las maneras, compañeros y amigos, de ser intransigentes es cuando la intransigencia la revertimos contra nosotros mismos. ¿Por qué frecuentemente el enojo, el arrojo y el valor que tenemos hacia afuera, hacia otros, no lo tenemos para nosotros mismos? Si logramos poner los precandidatos a la presidencia esta raya marcada en la vida de Acción Nacional, vamos a ayudar a que en Nuevo León y en todas partes de la República se tome el ejemplo de que los precandidatos fueron todos por el que ganó, porque esa es la vocación democrática de un partido como el nuestro, pero que también fuimos capaces de anteponer nuestro interés en todo momento al interés de Acción Nacional. Gracias, espero su respuesta. Agradecemos mucho a nuestros precandidatos su participación en esta primera parte de esta fiesta cívica que celebra Acción Nacional. Mientras en otros partidos ya sabían quién era su candidato hace 6 años, mientras en el PRI todavía no saben cuándo van a tener su asamblea y su candidato enviado a Acción Nacional se presenta ante Monterrey y ante la comunidad nacional a invitarnos a enriquecer esta plataforma con este gran póker de haces. En la segunda parte tendremos, hemos empezado a recoger sus preguntas. Está una comisión nombrada, integrada por Roberto Ramírez, regidor de Monterrey, Connie Maldonado, presidente del Comité Municipal de Garza García y Santa Catarina, y Jesús Hinojosa, presidente municipal de San Nicolás. Miguel, Nacho, el alcalde de Santa Catarina está dando porras por Diego Fernández. Son 20. Contra toda nuestra experiencia histórica, no es un espejismo
no pensar que en 94 se respetará el voto? ¿En qué te basas para pensar que serás presidente de México? Verán ustedes, nadie le puso fecha a la caída del muro de Berlín. Fue la voluntad, el ansia de libertad de los alemanes la que después de una lucha ardua echó abajo el muro. Ya lo decía Manuel Cloutier, el Maquío, nunca sabemos cuál será el último hachazo que tire el árbol. Creo que lo mismo es aplicable respecto a cuándo podrá México recobrar su plena libertad. Cada 6 años se abre en este país una ventana de esperanza para el cambio pacífico. No tendremos elecciones en México porque el gobierno se ha apoderado de las elecciones, pero sí tenemos la excusa y tenemos que aprovecharla y tendremos que usar la campaña para hacer una doble misión: crear este acuerdo básico por la democracia que aún hace falta y que serviría de plataforma en cualquier otro país y que en México todavía no existe, porque tenemos leyes electorales, sí, pero todavía no tenemos un acuerdo básico de la democracia en México, y habrá que crearlo mientras vamos caminando en la campaña. Habrá que convencer a los mexicanos de que es ahora o nunca, porque es la ventana de oportunidad que se da cada 6 años. Si no logramos llegar al poder, se cierra la ventana, se cierra la oportunidad y se vuelven a concatenar las fuerzas en torno al presidencialismo. Y es fácil que entonces regrese la cobardía y regrese el sentimiento de impotencia. Por eso tenemos que aprovechar esta oportunidad, esta campaña, y salir. ¿Y en qué me baso para decir que podemos llegar o que puedo llegar? En que vamos a abrir los medios de difusión masivos. Y a través de las señales de televisión y de radio y de prensa, vamos a llegar con nuestro mensaje a todos los corazones de los mexicanos. Oportunidad que no se dio hace 6 años. Hace 6 años yo hice lo que pude, puse mi granito de arena para que con la amenaza del satélite pudiéramos abrir Televisa. Y fue cuando el Maquío llegó a todos los hogares y conquistó a millones. En esta ocasión, hace 15 días, empecé a decir que los medios se tienen que abrir. Y hoy podemos confirmar que ya se dieron los primeros pasos. No andaba yo tan despistado. Se tuvo que abrir Televisa. Nada más que cuando nosotros estemos en Televisa, se va a abrir la democracia para México. Muchas gracias. La separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial sería una panacea para México. ¿Qué harías para que el presidencialismo dejara de controlar a los otros dos? En primer lugar, habría que determinar que la tarea para alcanzar en serio, a fondo, de verdad, la separación de poderes no puede corresponder solo al presidente de la República, sea del partido que fuere. Es una tarea de todos los poderes y de todas las instituciones democráticas. Suele ser un camino cómodo, un expediente fácil, un discurso muy aplaudido, culpar al presidente de sus excesos. Pero esos excesos no los tendría si hubiese otros poderes cumpliendo con su deber. Acción Nacional ha hecho una gran tarea en la Cámara de Diputados, no solo hoy, desde siempre, para alcanzar que ese Congreso tenga la dignidad republicana y que confronte su responsabilidad constitucional frente al Ejecutivo y al Judicial.
mucho se ha alcanzado y pueden estar ustedes seguros, y muchas pruebas tenemos de que Acción Nacional en el Congreso se ve, se siente y se respeta. Pero en última instancia, cuando los diputados asumen a posiciones contradictorias, primitivas o maniqueas, esos, los intransigentes, los que ustedes van a ver levantándose el día del informe con cartelitos y demás, esos están fortaleciendo al presidencialismo. Por otra parte, yo sí les aseguro que cualquiera de los que aquí estamos, de llegar a la presidencia, con toda certeza, el primer acto de gobierno de un presidente de Acción Nacional sería despojar al propio presidente de todo poder metaconstitucional. Adalberto, ¿en qué forma o de qué manera separaría las funciones de cada uno de los poderes? Es decir, eliminarías el presidencialismo. Yo soy de los canarios que sacan papelito. ¿Cómo quitarle poder al presidencialismo? Y esto es algo que lo hemos venido manejando a través de muchas plataformas políticas de nuestro partido. Yo creo que es fundamental para quitarle ese poder absoluto que ha dañado tanto a los mexicanos, que caprichosa y voluntariamente decide las cosas. Es importantísimo llevar a cabo el sufragio efectivo. Vamos dándole democracia, que los gobernadores, que los alcaldes, que los diputados locales o federales sean electos libremente por el pueblo y sea respetado el voto. Imagínense ustedes cuando haya muchos Rufo, muchos Pancho Barrios o muchos Medinas y muchos diputados como hay aquí en nuestra legislatura, creo que eso le va a restar poder al presidencialismo. Otro punto importante, vamos respetando los derechos humanos de los mexicanos, que no dependa del Poder Ejecutivo la voluntad de decidir quién es el que defiende los derechos humanos, porque al final de cuentas las autoridades que defienden, que están necesariamente para defender los derechos humanos, tienen que estar contra la autoridad que es la que viola los derechos humanos de los ciudadanos. Vamos dándole esa fuerza, que se elija democráticamente y que no tenga facultad el presidente de la República. El federalismo, vamos dándole a nuestra vigencia de la Carta Magna, vamos dándole esa vigencia, que el federalismo se lleve hasta sus últimas consecuencias, hasta el municipio libre, que sea respetado el municipio libre, que es la cuna del federalismo. Imagínense ustedes cuando realmente el alcalde tenga todos los recursos necesarios y tenga toda la obligación legal, incluyendo el propio autogobierno que en 1979 se le quitó a muchos de los municipios que podían autocalificar y calificar las elecciones. La división de poderes, vamos dándole con la democracia, vamos dándole al poder legislativo para que en la Cámara se discuta y no importa la persona de qué partido político sea, que las ideas sean las que triunfen, no el mayoriteo. El Distrito Federal, vamos dándole al Distrito Federal su propia decisión para que realmente este grupo de mexicanos decida democráticamente si pretende tener un estado, un congreso o municipios. Pero cuando hablo de federalismo, me acordé la lección que me dieron en Mexicali cuando inicié mi pre-campaña. Me decía la gente de Rufo, también hay que exigir el federalismo fiscal, esa gran batalla que está dando el gobernador Rufo para que a los estados se les regrese cuando menos algo sustancial de lo que se llevan de ahí. Es necesarísimo que se regrese, y yo pretendo proponer en la plataforma política que surge el 20 de noviembre, pretendo proponer que cuando menos el 50% de los recursos se vayan hacia los estados y que el municipio, en los congresos de los estados, no sea el 20% como lo marca la ley, sino que sea arriba del 20%. Si hacemos esto, van ustedes a saber
que el presidencialismo, por su propio peso y por la democracia, realmente tendrá que ceder. Tiempo. Eduardo, ¿cómo resolverías los problemas de la educación en México, en particular en referencia al Sindicato Nacional de los Maestros y los planes educativos de la Secretaría de Educación Pública? Bueno, miren amigos, hago referencia a mi exposición. Los problemas de la educación en México son problemas realmente de toda la sociedad. Se inician desde la formación del niño en la familia y continúan a lo largo de su vida. Dentro de esta orientación debemos ver que también los panistas tenemos responsabilidad. También estamos obligados a actuar con responsabilidad y con verdad. Debemos hablar con verdad para así ser ejemplo. En este caso, hace un momento, uno de los candidatos hace mención, tratando de motivar el sentimentalismo propio de todos o la emotividad, que dice que él se compromete a no aparecer en las listas, pero hoy es diputado de lista. Esto es no actuar con la verdad. Nosotros tenemos también esa gran responsabilidad. Amigos, hay que razonar su voto. No se dejen guiar por la retórica. La retórica también daña la mente de los ciudadanos. Pues bien amigos, dice nuestro partido en sus principios que la educación debe estar fundamentada en valores. Y esto hoy actualmente es una realidad. Desafortunadamente, los maestros, los educandos, fueron educados bajo una orientación materialista, de corte socialista, fundamentada en la idea de que el Estado puede de alguna forma manipular o guiar la mente de los niños. Entonces, pues, uno de los problemas fundamentales para tener una buena educación de nuestros hijos es que tenemos que empezar también por reeducar a los maestros. No es posible en estos días que se permita que los maestros aún sigan enseñando a los alumnos con textos de orientación marxista o socialista. El manifiesto del Partido Comunista, el papel del trabajo en la transformación del hombre, son uno de los textos obligatorios a nivel básico escolar. Es increíble, porque yo tengo un negocio, tengo una labor, es increíble la gran demanda de estos textos actualmente. Esto no puede ser. Debemos apretar el camino para que la educación se fundamente, como lo señalan nuestros principios, en valores superiores, en la moral, en la ética. Por otro lado, por lo que se refiere al sindicato, es un grave lastre, como decía, es parte de la estructura de control político. Hoy vemos cómo inclusive nuestros gobernadores, como Rulfo, como Barrio, son objeto de medios de presión por los sindicatos de maestros. Tiempo. Gracias. Se les había pedido a los señores candidatos no hacer alusión personal. Ha habido alusión personal y pregunto si alguien quiere responder. Se les había pedido a los señores candidatos no hacer alusión personal. Ha habido una alusión personal y pregunto si quieren responder. Sí. Y si quieren. Sí. Tiene para la respuesta 2 minutos para su respuesta. 1 minuto. Perfecto. Sí, pero
Si me permite la mesa, desde el receso yo le dije a Diego, porque él hizo alusiones personales, él dijo que había planteamientos idiotas. Entonces yo me reservé el derecho de contestarle y él me dijo que estaba de acuerdo. Sí, licenciado. Entonces, no es una alusión mía. Él hizo una previa alusión a los planteamientos de los otros candidatos. Vale. Y tenemos Licenciado. derecho a defenderlo. Diego, por favor. Por favor, Diego. Gracias. Miren, en primer lugar, quiero decirles a todos ustedes que aplaudí al comentario de mi compañero por una razón fundamental. Fue muy inteligente su respuesta, fue ágil y en política eso vale también. Solamente les quiero decir en estos 20 segundos que qué lástima, es uno menos. Quiere decir que Eduardo pretende ser diputado. Gracias. Me comprometo a no aceptar. Aquí está. Eduardo, no hay derecho a contrarréplica. La segunda ronda de preguntas se inicia. Permítanos agilizar la reunión y avanzar. Habrá más cosas interesantes. La segunda ronda de preguntas la vamos a iniciar de acuerdo con el sorteo que se hizo con Javier Livas. Y es una pregunta que dice: ¿cuál es tu propuesta en relación al desempeño de la escuela pública en México y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Pues mi opinión es que es un desempeño sumamente pobre. Ya lo comentaba mi compañero, se ha diseñado un programa educativo a nivel nacional, no solamente para un país que no existe, sino para un país que no queremos. Yo creo que el problema de educación lo tenemos que enfocar tomando en cuenta una cosa muy importante en estos tiempos, que la educación no termina nunca. Y vaya quien se los dice, alguien que estuvo en la uni, en el TEC, aquí y allá, y que nunca ha terminado de educarse. Yo creo que cuando confundimos la educación con la educación en las escuelas, estamos desperdiciando la parte más valiosa, porque las escuelas, con sus 6 horas de clases, no pueden competir con el entorno que nos rodea. La educación ahora se recibe masivamente en los medios, en la televisión, y como les decía hace un rato, en el ejemplo de lo que vemos que hace el gobierno. Yo estoy a favor, por ejemplo, de que se reduzca el tamaño de las universidades para que sean de una dimensión razonable y donde verdaderamente se comparta el conocimiento. Pero también sería proponente de una tarjeta de crédito especial para la educación, para que ni un solo mexicano se quedara sin recibir educación universitaria. Que esa tarjeta de crédito sirviera para pagar la inscripción en las escuelas, para que todos pudieran hacer su oferta para entrar a las mejores universidades, y que un espíritu de libre competencia en las universidades fuera también un motor de la educación universitaria en México. Creo que tenemos que darle un papel especial a los medios de difusión, tenemos que reeducar a los maestros y tenemos que crear amor por la lectura. Muchas gracias. Diego, la siguiente pregunta dice así: si el PRI gobierno no ha demostrado voluntad política para permitir y promover elecciones limpias, ¿no es mejor no participar para evidenciarlos y no prestarnos a validar sus robos? Gracias. Miren ustedes, eso ya se discutió y ya se resolvió hace muchos años. Hubo una corriente muy fuerte dentro de Acción Nacional que propondría lo que esa pregunta señala.
¿Y qué sucedió? Que ganó esa idea. Pero al ganar esa idea y al retirarnos de la contienda, perdió Acción Nacional. Esto es histórico, no es una hipótesis. Ya se retiró el partido como sanción moral contra la impudicia, contra el fraude, contra el atropello político. Así las cosas, contra hechos no hay argumentos. Nos fue mal, ojalá no lo repitamos. Y eso nos dio una lección de que en política no hay lugares vacíos. Y el espacio que dejan los hombres y las mujeres de bien, lo ocupan otros. No lo podemos olvidar. Pero en última instancia, a estas horas del juego, yo diría que eso mejor lo propongan para sí otras fuerzas políticas que van a la baja, no Acción Nacional, que va creciendo y que va por la presidencia. Alberto, la siguiente pregunta dice así: ¿cuál es tu postura de oposición? ¿De diálogo con el gobierno? ¿Cuál es tu postura ante el gradualismo político? Mi postura como miembro de un partido de oposición y que no está en el poder, debe haber respeto a la persona de la institución, la que sea, por más ratero que sea. Exigencia. Debe ser uno exigente con las autoridades para que se resuelvan los gravísimos problemas que nos aquejan. Debe ser de diálogo para que las ideas triunfen, para que no ofendan a nadie, pero que la idea es la que triunfe. Y debe ser de muy fuerte crítica, porque queremos llegar al poder. Y cuando Rufo se asusta porque lo están criticando, le digo, verás cómo traemos a Beltrones en Sonora. Yo creo que debe ser de crítica para que esa crítica el gobernante madure y que resuelva si es correcta. Si es crítica que no sea sana, hay que tirarle la basura, pero esa es la formación que tenemos que tener los políticos. Y debe ser también de no anteponer absolutamente nada que vaya en contra de nuestros principios del Partido de Acción Nacional. Es clave, es vital, y podemos hacer todo tipo de diálogo, negociación, concertación con agua, con drenaje, con inversiones, etcétera, etcétera. Pero una elección, algún principio nuestro, etcétera, etcétera, no se debe de hacer absolutamente. Cuando hablo del gradualismo, y no van a escuchar al Pelón Rosas ofendiendo a nadie, porque desde que entré en 79 me enseñó la política una vivencia muy interesante. Me dijo, nunca menciones los nombres de tus rivales porque no le hagas propaganda. Cajeme, y el candidato se llamaba Obregón, y dije yo voy a decirle Cajeme para no decir Obregón. Así que nunca van a escuchar, contesto mis puntos de vista. Cuando hablo yo del gradualismo, yo creo que no podemos, como partido político, pensar que tenemos avances cuando el pueblo de México se está quedando atrás. Y cuando yo digo estas circunstancias, les aseguro que no es una crítica a otros compañeros panistas que piensan igual. Yo creo, y por eso estoy en el Partido de Acción Nacional y por eso estoy en esta tribuna, porque se nos permite en esta Asamblea Libre y en la Asamblea de la Convención dar nuestros puntos de vista y que el 50+1 decida. Y si el 50+1 decide que cualquiera de estos tres compañeros son los electos por la Asamblea, uno de ellos, el Pelón Rosas va a agarrar una brocha a pintar barbas. Eduardo, te toca la última pregunta. ¿Qué harías como presidente con respecto a los medios de comunicación y qué papel le da usted a la prensa, le das a la prensa en un país democrático? Si me puede repetir. Sí, cómo no. ¿Qué harías como presidente respecto a los medios de comunicación y qué papel le darías a la prensa en un país democrático? Perfecto. Miren amigos, los medios de comunicación, como ya lo señalara previamente Livas, estoy de acuerdo con él. En este momento
juegan un papel de vital importancia, porque el ciudadano requiere tener información plena, veraz, objetiva sobre todos los acontecimientos nacionales. En este sentido, el medio de comunicación es un requisito indispensable para que accedamos a la democracia. Si no hay una comunicación veraz, es imposible que accedamos a la democracia. Este es uno de los temas fundamentales que a mí me parece que en forma muy inocente no se atendieron en 1989 cuando se dio la reforma. El partido debió haber sido más fuerte por conducto de sus representantes en este punto, porque es un tema fundamental. No puede haber democracia si no hay una veraz información. Entonces se dejó de lado y, como dicen algunos, pues se dieron más diputaciones. Pero ese no es el sentido de nuestra participación. No debemos olvidar los problemas fundamentales que nos impiden acceder al desarrollo, y uno de ellos es el papel de la información. Televisa o su presidente dice que es priista y que por eso pone al servicio de su partido los medios de comunicación. Esta es una conducta que debe ser sancionada por el gobierno, porque los medios de comunicación desempeñan una labor social de información y parece que nos quedamos y no decimos nada. Esto debe ser denunciado en la campaña y debe de ser una de las demandas fundamentales, en mi opinión, en la plataforma política. Por lo que se refiere a la prensa escrita, debe de combatirse la práctica, bueno, allá en la ciudad le decimos el chayote, ¿no? El dinero que recibe el periodista para promover a determinado candidato. Esta práctica debe ser combatida porque nuevamente nos encontramos con un manejo de la información que hace que los ciudadanos no tengan una información veraz. Es muy fácil para el sistema crear y deshacer mitos mediante esta práctica. A quien hoy lo elevan, mañana le señalan todos sus defectos mediante el uso de algunos periodistas que no hacen uso de su responsabilidad de informadores de la sociedad. Esto sería mi posición. Pasamos ahora a la parte final del programa, concediendo a cada uno de nuestros invitados hasta 5 minutos para un mensaje final. Empezamos de la letra D a la letra A. Diego, si tienes la bondad de iniciar. Gracias. Compañeros y amigos todos, estoy cierto de que Acción Nacional llegará más fuerte que nunca y que vamos por la presidencia de la República. Pero vamos todos los panistas por algo mucho mayor. Vamos por un cambio completo de todas las estructuras, no solo las políticas, las económicas, las sociales, para que pueda darse en la realidad de nuestra patria lo que nuestro lema de siempre ha señalado, de orden y de generosidad, de la que ya hemos hablado. Habremos de hacer una patria grande para todos, no solo para los de Acción Nacional, porque nosotros, al aportar todo nuestro talento, toda nuestra fuerza moral, queremos un México para todos los mexicanos. Y si el triunfo cultural de Acción Nacional se ha reconocido por todos, es además un triunfo que se adelantó a los tiempos del mundo, porque no necesitamos en Acción Nacional ver la caída de regímenes totalitarios para reclamar los derechos fundamentales del hombre, el papel del Estado y la característica básica de toda sociedad. Porque hablamos de la familia, porque hablamos del municipio, porque hablamos
de todo lo que hoy hablan nuestros adversarios. La victoria cultural es nuestra. Cuando Acción Nacional reclamaba la supresión de los colegios electorales, que se conformaran tribunales de pleno derecho y jurisdicción en iniciativa de 1947, cuando se abría en la ley hace poco el Senado para la primera fuerza opositora, hubo quienes recordaban que hace décadas lo pidió Acción Nacional. Cuando nosotros estamos encontrando que en alguna forma se puede avanzar en el ámbito de la ley y también en las prácticas electorales, aunque esto sea lento y difícil, quiero decirles que todos estos triunfos se logran ahora, pero que fueron demandados cuando ni siquiera había nacido el presidente de la República. Que sean nuestros enemigos los que nos tilden de lo que quieran, pero que no sean los nuestros. Cuando nosotros reclamamos la participación de las familias, de los padres, de los maestros, de la sociedad toda en el ámbito educativo, todavía no nacía el presidente Salinas. Lo mismo cuando demandamos los cambios, aunque sean parciales e insuficientes, al 27 constitucional, para abrir márgenes de libertad y de posibilidades de progreso en el campo. Cuando nosotros exigíamos que acabara el texto del 130 para terminar así una legislación de guerra contra la Iglesia, todavía no nacía el presidente Salinas. Hoy, que sean mejor nuestros adversarios los que nos señalen de acercarnos demasiado al gobierno y al actual presidente. Yo quiero decirles que ninguna ley es perfecta y ninguna ley por sí sola cambia el mundo exterior. Y si esto no les convence, yo les diré que Acción Nacional desde siempre ha dicho que el problema de México fundamental no es de leyes, es de hombres. Y si a diálogo político vamos, y si a búsqueda de consensos, yo quiero decirles, entre otras cosas, que jamás nadie puede decir que hayamos negociado un solo voto. Y cuando los intransigentes y los que marchan, y los que avientan maromas para adelante y para atrás, y los que van por las carreteras y trotan y se enfrentan al poder, cuando allí todo termina, allí sigue la tarea de Acción Nacional, y además hemos ido con victoria. Hemos dicho también, señores, que por otro lado, nada de lo que hemos hecho nosotros no lo han hecho otras fuerzas opositoras. Y aquí no se ve jamás, ni en ninguna otra parte, que a esas fuerzas se les critique. Y por las puertas donde nosotros entramos a discutir el derecho y a pelear por la justicia, ahí entran a gatas y escondidas los del otro bando, pero la crítica de los nuestros es para nosotros, jamás para ellos. Aquí no se ha escuchado ninguna crítica para los adversarios. Señores, para terminar, les diré que tomo la expresión del campesino, de aquel campesino que al rendir su informe a una convención como esta, solo atinó a decir: seguimos continuando. Gracias. Es el rostro de la democracia. Gracias, compañeros, por hacernos sentir esto. Qué bello es la participación de los ciudadanos. Por eso felicito y agradezco a los compañeros y amigos de esta progresista ciudad que han organizado este foro. Qué elección, por habernos dado la oportunidad a nosotros, los candidatos, y a los panistas de Nuevo León y México, así como a muchos ciudadanos que sin militar en el PAN presenciaron este acto por lo que significa en la historia política de México. Va a estar grabado. Sabemos que en la contienda por la presidencia, el candidato del partido oficial tendrá que aceptar debatir con quien resulte candidato de nuestro partido y con otros partidos, temas como los que se trataron esta noche, ya que de no hacerlo podrán de manifiesto una prepotencia que ya no acepta la comunidad nacional. Se ha abierto un espacio político en este debate. Me interesa declarar que si la mayoría de los convencionistas prefieren mi postura ante el sistema político que inmerecidamente padecemos, mi campaña estará dirigida al alma del pueblo, será alegre
y tendrá el propósito de despertar la esperanza. Esperanza en una patria más justa, en la que haya oportunidad real de superación. Esperanza en que podamos construir todos. Esperanza, sin importar credos ni partidos, la patria generosa fincada en el orden que soñaron nuestros fundadores desde 1939. Hemos analizado muchos temas muy variados esta noche. No es posible profundizar en todos de ellos, ni tratar todo lo que se debe resolver en los próximos años, porque allá estará el 20 de noviembre todos ustedes discutiendo la plataforma política, y a esa tendremos que atenernos los candidatos. Otros temas, por supuesto, quedarán para otra ocasión, no menos importantes ni porque nos hayan olvidado, ni porque tengamos la percepción política. Creo que estamos preparados para encabezar el movimiento del Partido Acción Nacional. Poco hemos dicho también de nuestros compatriotas radicados en Estados Unidos, del enorme potencial que tenemos de país joven para crecer a mayor velocidad con los que tienen una pirámide de población más comprimida, porque en su esbeltez llevan la desventaja. México, con tantos jóvenes, con tantas mujeres, tiene futuro para alcanzar en la campaña de la Nacional de la Esperanza, que se debe concretar en realizaciones, el crecimiento y bienestar que todos merecemos. Con ustedes y con el Partido Acción Nacional, rumbo 94 será de Acción Nacional. Javier. Acepto el reto, acepto el compromiso de Diego. O llego a presidente o no llego a ningún lado. Mi orden de servicios se adorna no por los puestos que he tenido, ciertamente, ustedes pueden ver eso, sino por los que he rechazado, por los puestos que, pudiendo haber tenido, nunca he querido. Porque si hubiera querido llegar por el camino fácil, hubiera aceptado la pluri que me regaló el sistema en 1988. Y fui uno de los 4 que no se presentó a recibirla. Y si hubiera querido también otro camino fácil, me hubiera quedado allá del otro lado. No me hubiera venido a partirme la frente con Acción Nacional. Yo nunca, más bien, descargaré las responsabilidades políticas en los abstencionistas, porque si ha faltado seguidores es porque han faltado líderes, y el día de mañana no seré yo el que se deje jalar el saco cuando digan vas muy a prisa, Javier. No seré yo el que se deje jalar el saco. Y yo me pregunto si en verdad Acción Nacional gobierna a 15 millones de mexicanos, porque hasta donde yo sé, el gobierno federal controla el 85% del presupuesto y nadie le pide cuentas. Y el otro 12% se distribuye entre todas las entidades federativas, de tal manera que en todo caso Acción Nacional tendrá el 10% de las gubernaturas y el 10% del 12% del presupuesto, que da el 1%. Y los 100 municipios de Acción Nacional tendrán a lo mucho otro 1%. Nuestro poder real en términos económicos en los gobiernos que tiene Acción Nacional es el 2% de todos los impuestos que se cobran en este país. Esa es la realidad. Y yo no quisiera hacer cuentas de que estamos gobernando porque el pueblo se muere de hambre. No quiero, en ese sentido, esa responsabilidad de que estamos cogobernando. Creo que no se aplican los principios de Acción Nacional en el gobierno, y por eso yo no me conformo con una supuesta victoria cultural. Yo quiero, para ustedes, para México y para todos, la victoria total.
Gracias, Javier. Licenciado López. Eduardo, por favor. Sí, estaba dejando que los compañeros se manifestaran libremente. Yo creo que tienen derecho. Para eso han venido. Amigos, la democracia es una forma, ante todo, es una forma de gobierno. Hoy hemos demostrado que estamos preparados plenamente para debatir ideas y también para, en un sistema democrático, dar un mejor gobierno a México. Esta es la gran lección del Partido Acción Nacional a lo largo de su historia, y ustedes y nosotros somos copartícipes de esta gran lección. Amigos, no dejemos de lado el problema fundamental. 1994 es una nueva oportunidad por hacer realidad los objetivos, los fines para los que fue creado nuestro partido. Lograr establecer un sistema democrático fundamentado en el respeto a la dignidad de las personas es nuestro objetivo. Vamos a luchar por él. En nuestra Convención Nacional tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad de decidir con nuestro voto cuál es el mejor hombre que va a defender con firmeza, con certeza, las propuestas del partido. Basta de tibiezas, basta de negociaciones, amigos. Los invito a todos ustedes a que vayan a la Ciudad de México. Los esperamos porque su participación es fundamental en este momento, no solamente para el partido, sino para toda la nación. Amigos, pero como les decía, la democracia es una forma de gobierno. El compromiso que tenemos es que una vez que hemos debatido, que hemos participado, sea cual fuere el ganador en esta contienda interna, debemos trabajar. Así me comprometo, ya sea que gane Javier Rivas, Adalberto Rosas o Diego Fernández de Ceballos. Esta es la lección del Partido Acción Nacional, un sistema de gobierno que compromete a los ciudadanos con sus principios, con su doctrina. Muchas gracias por su atención. Por mi parte, agradecer mucho a los candidatos el que hayan facilitado. Ni perdedores. Creo que hoy en la noche quien ganó fue la democracia, fue el PAN. Mujeres y hombres del PAN de Nuevo León, esta es la política que el PAN sabe hacer, con alegría, de cara al pueblo, de cara a las cámaras de televisión y de cara a los reporteros. Nosotros no decidimos a nuestros candidatos atrás de una cortina o detrás de un bosque de pinos. Aquí en Nuevo León ya hemos iniciado el proceso del 94 Azul. Tenemos gallos, cualquiera de ellos puede ganar la elección el día 21 de noviembre y cualquiera de ellos puede ser presidente de México. ¡Viva el PAN! ¡Viva cada uno de los precandidatos!